Me plantearon una operación militar organizada por el gobierno norteamericano. El nervioso testimonio de alias Pimienta que compartió Jorge Rodríguez. El régimen de Nicolás Maduro presentó el testimonio de Víctor Salazar, identificado como alias Pimienta y uno de los señalados por el oficialismo de participar en la llamada Operación Gedeón. Mi participación en la Operación Gedeón empieza el 30 de abril de 2019. Me vi obligado a huir del país el 15 de julio de 2019, específicamente a Barranquilla, donde mantuve comunicación con el capitán Antonio Sequea. Él me plantea una operación militar organizada por el gobierno norteamericano liderado por Trump. El oficialismo denunció que entre el domingo 3 y lunes 4 de mayo lograron frustrar incursiones de un grupo de mercenarios que trató de ingresar a Venezuela por los estados Vargas y Aragua a bordo de embarcaciones rápidas. Yo acepté participar. En diciembre nos dirigimos a Riohacha, donde conocí al mayor general Cliver Alcalá, quien ya tenía 3 grupos conformados por militares desertores, y también conocí al ciudadano Jordan Groot, donde él nos indica que nos suministraría las armas. También nos presentan a 2 soldados norteamericanos quienes se encargarían en entrenamiento en técnicas de cercanos en áreas cerradas, y se nos suministra 10 fusiles, continúa relatando Salazar. En el video presentado por el ministro de Comunicación e Información del régimen, Jorge Rodríguez, en cadena de radio y televisión, el ciudadano detenido afirmó que su entrenamiento culminó el pasado 10 de marzo. Fuimos entrenados hasta el 10 de marzo, cuando el mayor general le fue retenido un lote de armas, lo que le obliga a entregarse. A partir de allí, fuimos a la Alta Guajira, donde fuimos recibidos por un narcotraficante colombiano, alias Doble Rueda, concluyó. El mensaje de Juan Guaidó sobre la Operación Gedeón y las incursiones frustradas. Juan Guaidó, presidente encargado de la República, rompió el silencio sobre la Operación Gedeón y las incursiones frustradas llevadas a cabo las últimas 48 horas por presuntos mercenarios en las costas venezolanas, las cuales, según el régimen de Nicolás Maduro, estaban siendo dirigidas desde Colombia y Estados Unidos para acabarlo. Hoy es muy claro que esta acción, que dejó clara la dictadura, estaba infiltrada, los estaban esperando para acabarlos. ¿De quiénes son los cuerpos que exhibieron en el estado Vargas? ¿De quiénes eran familias o acaso no tenían familia? Han querido sembrar confusión para ocultar lo que ocurre en Venezuela, indicó el también titular de la Asamblea Nacional durante sesión virtual de la misma. Donald Trump, tras asegurar que no tiene relación con incursiones marítimas en Venezuela. Estamos preocupados por eso, lo investigaremos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no tiene nada que ver con las 2 incursiones marítimas en Venezuela, en las que al menos 8 perdieron la vida y donde fueron detenidos 2 ciudadanos estadounidenses. Acabo de recibir información, no tiene nada que ver con nuestro gobierno, pero acabo de recibir información sobre eso y lo investigaremos. Estamos preocupados sobre eso, pero sea lo que sea, les informaremos, pero no tiene nada que ver con nuestro gobierno, afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. Esta es la primera respuesta de Trump a lo ocurrido en Venezuela, donde Nicolás Maduro informó de la detención de los 2 estadounidenses identificados como Hiram Berry y Lucky Diamond, como parte de un grupo calificado por el Ejecutivo de mercenario. El lunes, en una declaración televisada, Maduro mostró los pasaportes de ambos, tarjetas de identificación como veteranos militares, así como carnet de Silver Corp, una empresa de seguridad estadounidense que, según Venezuela, está vinculada con el intento. También mostró material de Estados Unidos y Colombia, cascos militares y equipos de comunicación. Además de los 2 estadounidenses, fueron detenidas 11 personas este lunes en una segunda embarcación que se acercaba a una zona costera del céntrico estado Aragua, si bien Maduro advirtió de que la continúa y puede haber más arrestos. El domingo, 8 personas perdieron la vida y 2 más fueron detenidos en un primer intento de incursión marítima en el estado La Guaira, vecino de Caracas. Desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump en enero de 2017, la relación bilateral con Venezuela se ha tensado. Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer en enero de 2019 al líder opositor Juan Guaidó como jefe de Estado interino
de Venezuela, y desde entonces ha liderado una campaña internacional para aislar a Maduro mediante la imposición de sanciones. Guaidó intentó derrocar a Maduro en un levantamiento militar el 30 de abril del año pasado, que fracasó y del que Washington estuvo al tanto, aunque asegura que no participó. Denuncian que en Táchira comerciantes se niegan a recibir bolívares, exigen dólares o pesos. Habitantes del estado Táchira denunciaron que los comerciantes de la entidad se niegan a recibir bolívares a sus clientes. En su lugar, presuntamente les exigen pagar sus compras con dólares o pesos. Según los usuarios, los comerciantes de San Cristóbal no reciben billetes de papel, moneda venezolana, especialmente los de 500 bolívares. La mayoría de los comerciantes locales presuntamente estarían exigiendo mayormente el uso de pesos colombianos, aunque el gobierno nacional ya los ha instado a usar la moneda venezolana. A nosotros nos pasó el pasado sábado en el mercado de Dimo, en La Concordia. Fuimos a pagar verduras y el vendedor no quiso recibir los billetes y menos de 500 bolívares, pidió pago en pesos. Nos marchamos a otro puesto y nos pasó igual. Nos costó bastante para poder pagar, contó Ana Álvarez, una vecina de Táriba. Al mismo tiempo señaló, en todos lados ahora se vende es en pesos colombianos. Eso no es nuevo. No está bien que lo hagan porque es un puesto de venta en un mercado venezolano. Estamos es en Venezuela y deben vender en bolívares, y si la persona quiere pagar con pesos, dólares, euros, eso es otra cosa. Yo no gano pesos, gano es bolívares. Por su parte, la ciudadana Margarita Soto explicó que en unas calles a las afueras del mercado, los pequeños comerciantes de La Concordia, todo está marcado es en peso, los productos colombianos y los venezolanos. Comparó la situación con las zonas fronterizas, es como si uno estuviera en la parada en Villa del Rosario. Nadie se marca en bolívares, y son muy pocas las personas que reciben nuestra moneda. La empresa enfrenta también los estragos de esta enfermedad que se suman a las dificultades que tiene para operar por la inestabilidad del servicio eléctrico. El sector privado tiene que autogenerar electricidad para poder operar. Las empresas han tenido que perforar pozos para poder tener agua, y eso no está en los costos de producción de los bienes. Cuando compito con un colombiano, resulta que a él le dan agua y electricidad, mientras que yo tengo que comprar plantas eléctricas y perforar pozos. ¿A quién le cuesta más? Cuestiona el presidente de Data Análisis, Luis Vicente León. Mendoza confirmó que esta enfermedad provocó el cierre de una de las plantas procesadoras de cerveza en San Joaquín, estado Carabobo, y comienza a afectar el funcionamiento de varias plantas de alimentos en un video publicado el 8 de abril. Si tú adviertes la distribución de Polar, estás poniendo en riesgo el abastecimiento nacional. Nadie puede sustituir hoy a Empresa Polar en términos de capacidad de distribución. La mayoría de las empresas desmantelaron su sistema de distribución porque le costaban una fortuna. El economista y encuestador señala que el gobierno vuelve a una propuesta de control porque se siente nervioso al ver los incrementos de precio que son significativos en el mercado. Tienes un problema de distorsión en el mercado que se amplificó con la crisis. La enfermedad genera una mayor pérdida de confianza de los agentes económicos y crisis en el flujo de caja de la nación. Se fueron al piso porque el precio del petróleo está pulverizado. El gobierno no tiene capacidad para mantener ni los CLAP ni los bonos de la patria, como tampoco para comprar el combustible, como sí lo podía hacer con los 14.000 millones de dólares que tenía en 2019. Está en una situación dramática y necesita desviar la atención. El único año en el que la economía reaccionó positivamente en los últimos 15 años fue 2019, porque se relajaron los controles, agrega el economista. El año pasado el flujo de caja del gobierno se vino abajo y no tenía cómo controlar a las empresas porque no tenían dólares que entregarles. Tampoco podía sustituir las importaciones porque no tenían cómo importar. Se generó de facto un proceso de apertura y la gente empezó a importar con sus propios dólares. Permitió la venta a precios que consideraba convenientes para reponer inventarios. Se dolarizó una parte de la economía, se regularizó el abastecimiento y desaceleró la hiperinflación. Según el analista, la injerencia estatal en el mercado a través de controles de precios tienen efectos contraproducentes si antes que todo se requiere garantizar suficiente disponibilidad de alimentos. Altera la economía. Los anaqueles
destruye las empresas y alborota socialmente a la población, lo cual puede llevarte a una anarquía, como lo vimos inmediatamente en Upata y Maturín. Las protestas por comida y escasez de gasolina se extendieron a las poblaciones de Punta de Río Caribe, Socopo y Guanare el pasado 23 de abril. El analista sostiene que cuando en Venezuela se aplican controles de precios, aumenta la inflación y al sector privado, porque el gobierno no tiene dinero y está sancionado. El sector privado no tiene sanción y tiene sus propios dólares, pero solo va a traer sus dólares si los puede